Para entender qué son los nodos, debemos comenzar diciendo que la interfaz de Blender es de tipo GUI, es decir, interfaz gráfica de usuario por sus siglas en inglés. Esto quiere decir que Blender utiliza gráficos que resultan cómodos al usuario para comunicarse con él. El principal gráfico que utiliza Blender es precisamente lo que vemos en la imagen, los nodos. A diferencia de programas como Photoshop o Illustrator, que funcionan por capas una encima de otra, el flujo de trabajo con nodos en Blender será siempre lineal, de izquierda a derecha, es decir, que el primer nodo será el primero en afectar al objeto editado. El segundo nodo se suma al primero, y así sucesivamente hasta obtener un resultado final mediante el nodo de salida. Pero, ¿qué es un nodo? En términos informáticos podemos decir que un nodo es un punto de intersección, conexión o unión de varios elementos que confluyen en un mismo lugar. De este modo tenemos que, en una red de computadoras, por ejemplo, cada computadora y servidor representa un nodo conectado con otro. Por otro lado, en estructuras de datos dinámicas, como es el caso de Blender, un nodo es un registro que contiene un dato de interés y un puntero para referenciar a otro nodo. Veamos el ejemplo. Este es un nodo de Blender. En la parte superior vemos su nombre, en la parte baja las propiedades que puede editar, y a los lados vemos una serie de círculos de colores con diferentes textos. Estos círculos se llaman conectores o sockets y sirven para unir diferentes nodos, conformando estructuras básicas o complejas llamadas árboles de nodos. Existen múltiples tipos de nodos con diferentes funciones. Sin embargo, podemos identificar tres tipos esenciales por las funciones que realizan: nodos de entrada, nodos de procesamiento y nodos de salida. Los nodos de entrada se encargan de insertar información en el árbol de nodos. Los nodos de procesamiento calculan y ajustan dicha información, y los nodos de salida muestran el resultado de la información procesada. En este ejemplo, vemos un nodo con textura de imagen conectado a otro nodo que determina el tipo de material que estamos aplicando a un objeto. En último lugar, vemos un nodo de salida que muestra el resultado final. Vamos a verlo en el entorno de Blender. A esta esfera quiero darle características de bola de billar. Para ello debo investigar previamente cómo es el polímero del que están hechas. En las imágenes podemos notar que este material es brillante y refleja su entorno, por lo tanto se trata de un material especular. La reflexión especular se da de la siguiente manera. Los rayos de luz roja, verde y azul rebotan de manera uniforme sobre superficies lisas, lo cual le da el brillo y genera reflejos tan intensos. Los materiales como el metal, algunos plásticos y el vidrio son especulares. Por otro lado, los materiales difusos son aquellos con imperfecciones microscópicas que provocan que la luz rebote de manera irregular sobre su superficie, evitando brillos y reflejos intensos. La tela, la madera y la piel humana son ejemplos de materiales difusos. Lo primero que debemos hacer es abrir un nuevo panel y configurar el editor en Shader Editor. Al seleccionar la bola, notamos que el Shader Editor está vacío, por lo tanto, debemos agregar un material base para poder trabajarlo. En el panel de propiedades buscamos la opción de materiales y entramos en ella. Dentro, en la parte superior damos clic a Nuevo para crear el material base. Una vez hecho esto, ya podemos ver los nodos en el Shader Editor para comenzar a trabajar. Lo siguiente es configurar el motor de render en Cycles, el motor más potente de Blender para poder visualizar la edición del material. También debemos recordar el uso de los overlays, sobre todo los que tienen que ver con el modo alámbrico, sólido, material y renderizado. Estos overlays son muy útiles para visualizar nuestros materiales. De acuerdo con el análisis del material que hicimos previamente, enfocaremos la edición del material en el canal especular. En un video posterior hablaré más a fondo del nodo Principled para revisar cada una de sus opciones. Como vimos en la explicación de los materiales especulares y difusos, una característica de los materiales especulares es la uniformidad de la superficie para reflejar la luz de manera regular. Por lo tanto, debemos bajar el valor de rugosidad para lograr un reflejo intenso. En este momento vemos cómo aparece un reflejo de árboles sobre nuestra esfera. Este reflejo lo pone Blender por default para mostrarnos el resultado del material que preparamos, y no tiene nada que ver con el resultado final, es simplemente una referencia. Hasta este punto hemos creado un material especular sencillo. Sin embargo, nos hace falta la textura de la bola. Para ello debemos agregar un nodo a través del cual podamos colocar dicha textura en la bola. Presionando Shift más A, se despliega la siguiente ventana. En ella podemos ver los tipos de nodos existentes y sus diversas opciones,
pero además hay un buscador en la parte superior que nos facilita localizarlos. En el buscador tecleo Image Texture y aparece esta opción. Al darle clic aparece un nuevo nodo. Lo siguiente es enlazarlo con el nodo Principal. Ahora notamos cómo el color claro de la esfera ha desaparecido y lo único que conservamos es el reflejo del material especular. Si cambiamos a la vista renderizada, notamos que en vez del reflejo, la esfera se ve de color magenta. En ambos casos, esto se debe a que no le hemos indicado a Blender qué textura debe colocarse sobre la esfera. Damos clic en el botón Open y aparece un explorador. En él debemos buscar la ubicación de nuestras texturas, seleccionar alguna y darle clic a Open Image. Por medio de este nodo podemos cambiar la textura tantas veces como sea necesario. Una vez colocada la textura, debemos dar un contexto a nuestra bola. Previamente modelé una base sencilla simulando una sección de mesa de billar y le apliqué una textura de tela. Activaré su vista desde el Outliner. Además de la base, aplicaremos una textura al entorno para contextualizar a la bola. Para ello, debo cambiar el modo de edición del Shader Editor de Object a World. Los nodos que aparecen en el Shader Editor corresponden al entorno o World, y puedo establecer desde un color sólido hasta una textura que iluminará toda la escena. Presionando Shift-A, añadimos un nodo Environment Texture y lo conectamos al nodo Background. Nuevamente, vemos el color magenta que nos advierte que no le hemos indicado a Blender qué textura debe aparecer en el entorno. Damos clic en Open y buscamos una imagen, de preferencia HDRI, para cubrir todo nuestro entorno. La imagen que escogimos ahora aparece en el entorno, creando una escena con cierto aspecto realista y proporcionando una iluminación global sobre la superficie de la mesa y la bola. Los reflejos del material especular ahora son muy evidentes. Para terminar con la introducción a los nodos, encuadramos la escena desde la vista de cámara. No olvidemos activar la acción Lock Camera to View, para poder movernos dentro de ella y generar el encuadre más fácilmente. Por último, generamos un render para ver el resultado final. El uso de los nodos en Blender es muy amplio. No solamente se utilizan para generar materiales y texturas, sino también para crear efectos, mezclar componentes, composición, entre otros aspectos. En un próximo video hablaré sobre el nodo Principal y algunos otros nodos y sus funciones específicas. Nos vemos en el siguiente video.